No, es un día más, yo se los vengo contando, casi en cuotas, pero mañana es el día en que la Argentina, desde el punto de vista justicia, va a enfrentar, y ustedes van a ser todos partícipes, quienes están habitando esta Argentina, de ver nada más y nada menos lo que se considera uno de los hechos de corrupción más potente de los últimos 20 o 30 años en nuestro país. El tan mentado caso de los cuadernos. ¿No? ¿Se acuerdan las discusiones que hubo? Si eran fotocopias, si eran cuadernos, si existían, si no existían. Un chofer valiente, el señor Centeno, que tomó la determinación de apuntar todo lo que vivió acompañando a un dirigente kirchnerista, el señor Barata, durante tanto tiempo, y una causa que explotó en los tribunales, pero que la llevó a cabo desde el principio hasta el fin Diego Cabot, que es colega nuestro, que es periodista y que hizo un trabajo ejemplar para que mañana la Argentina tenga este caso tan brutal de corrupción y de sobornos en los tribunales con los acusados sobre la mesa. Diego querido, Paulo Vilouta y Javier Díaz y Gonzalo Prado por acá. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo da? Bien, yo bien porque sé todo lo que has luchado para que esto se encamine, tu trabajo periodístico, tu prestigio. Y mañana no es un día más, porque ha sido un vehículo clave para que mañana la Argentina empiece a hablar de un caso brutal de corrupción. Uno más, Diego. Sí, quizás la paradoja que tiene o la particularidad, ayer alguien yo decía, bueno, hay temas particulares de este juicio tanto en la calidad como en la cantidad, ¿no? Entonces, en la cantidad, justamente por el número, son muchísimos, pero muchísimos los que están procesados. En esta parte del proceso van 85, 86 creo en Claro. total. Y la calidad, porque en general siempre nosotros hablamos de caso de corrupción y nunca vemos empresarios tan expuestos, porque no podríamos convenir ambos de que Lázaro Báez no es un empresario No, genuino, claro, ¿no? es un testaferro Tiene trucho, anabólico, obvio, digamos. obvio, Claro. obvio. Entonces, pero en este caso son los empresarios grandes de la obra pública, de los servicios y demás, y tan particular es esa calidad que son 22 funcionarios y 46 empresarios los que van a estar a ese juicio, ¿no? Con lo cual Terrible, hasta es terrible. mayoría la cantidad de empresarios. Y Mm, eso lo hace como muy, muy distinto. A eso, si querés sumarle el tipo de pruebas, ¿no? Que empieza en algo tan poco sofisticado como un chofer como es, que anota, mm. y termina después confirmado por los propios empresarios, que prácticamente fueron ellos, se me relevaron a mí el trabajo periodístico, porque ellos prácticamente narraron cómo era ese esquema de corrupción en la Mm, Argentina, ¿no? Lo narraron ellos digamos, te diría, de una manera muy cruda. Incluso muchos, vos sabés que es interesante, porque incluso muchos que no llegaron a juicio, ¿no? Que lograron convencer a la justicia que ellos habían hecho aportes de campaña, por ejemplo, o claro, lo aportes desviaron por ahí. en un estado de emergencia, claro, Mm, pero nadie dejó de reconocer prácticamente que se hacían pagos ilegales, ¿no? claro. Contemos Entonces, brevemente ahí que estos eran pagos ilegales para obra pública, pagos ilegales por el tema de los trenes, o sea, lo que salía tenía que volver una parte a Cristina Fernández y a claro. algunos de este gobierno, del gobierno anterior. Claro, mira, te cuento, por ejemplo, como te digo, a modo de síntesis, porque lo narra el propio presidente de la Cámara de Construcción, que en ese momento era Carlos Wagner, que era Sí. un empresario tremendamente conocido, ¿viste? Nos aleccionaban sobre la necesidad de seguridad jurídica en la Argentina por la tarde. Bueno, pues a la noche andaban dando vueltas por subsuelos, Mira, ¿viste? con los Nos enteramos y bolsos. nos lo contó él. Entonces, claro, entonces él contó básicamente que, esto que para mí, como quizás una de las cosas más importantes que tiene, es que se conoció un sistema, no un hecho, un sistema que funcionaba bajo el ala del Estado. Y él, Mm, él cuenta y dice, bueno, nosotros había una licitación y decidíamos quién la ganaba. El gobierno nos decía y decidíamos quién la ganaba, claro. que tenía que ver con quién había ganado las últimas. O sea, ahí tenés un caso extremo de cartelización. Y nos juntábamos en tales oficinas, y él cuenta hasta la oficina, que era en la Camarita Vial. Y después dice, a mí me tocó, porque a mí me llamó Néstor Devido, y a mí me tocaba ser
el que llamaba a las empresas y recaudaba la plata. Entonces le dicen, ¿cuánto era? Y dice, bueno, nosotros teníamos, él lo cuenta él, ¿viste? Sí. Dice, nosotros teníamos que revolver todo el anticipo de obra. Y nos descontábamos los intereses, qué sé yo, perdón, los impuestos, ¿viste? Bueno, impuesto al cheque, todas esas cosas que te debitan, y después teníamos que entregar todo eso. Y después íbamos entregando a medida de que nos hacían los pagos. Y él cuenta que, por ejemplo, que para él era muy ingrato, dice, porque a veces algunos que no pagaban me hacían ponerla a mí, dice, ¿viste? Claro. Y cuenta también, escuchá, porque a mí me ha pasado de ir a lugares increíbles, porque además todo esto ocurría en una, si querés, como en una geografía conocida, ¿no? Porque todos habíamos andado por esos lugares. Entonces él cuenta que, dice, ¿dónde pagaba? Bueno, dice, yo pagaba en un hotel muy conocido, estaba a media cuadra de Plaza de Mayo, ahí por la calle Bolívar. Dice, a veces iban a buscarlo a mi oficina y otras veces llevaba la plata al Café La Puerto Rico, ¿viste? Ahí también por San Telmo, claro. Se iba claro. Tradicional. Claro, muy tradicional. A mí me ha tocado ir con fuentes, gente de los ministerios, del punto de la política, que trabajan en Casa Rosada o en los ministerios por la zona. Es un lugar de concurrencia. Yo pensé que acá se hacían pagos millonarios. Millonarios, ¿no? Con bolsos de corrupción. Diego, claro, y Centeno, porque hubo mucho lío cuando esto empezó. Yo recuerdo que colegas nuestros muy militantes decían, no son cuadernos, son fotocopias, es una truchada de un delirante. Este hombre apareció con todo eso y es el fautor del comienzo de esta historia, ¿no? Obviamente es el autor del comienzo, porque él empieza, mirá, nosotros tomamos una decisión, Paulo, a los 3 días de haber publicado todo esto, de que se conoció, porque no te olvides que esto se conoce en agosto de 2018, pero nosotros veníamos trabajando en el más absoluto silencio y secreto desde enero, ¿viste? Entonces, cuando eso se conoce, tomamos una decisión que para un periodista, vos sabés bien lo que es, que somos bastante, por así decirlo, mezquinos de nuestro trabajo. Nos tomamos una decisión que a los 3 días hicimos una aplicación que todavía está en la web, que quien quiera puede poner en La Nación, ojea los cuadernos y vas a entrar a uno por uno, y subimos todos los cuadernos a la web. Escrito por este hombre, absolutamente todo. Todos. El manuscrito de la foto, vos entrabas y los ojeabas, así ponías un clic y iban pasando las hojas. Todos. Y ahí te vas a dar cuenta que quedaron ahí, están ahí, obvio. Nosotros lo pusimos a disposición de quien los quiera ver, de periodistas o de cualquiera. Diego. Y ahí vas a ver que empieza todo como con una... es el registro de un remisero que anota cada viaje que va. Claro, después termina derivando en una bitácora donde él empieza a ver lo que sucede y bueno, y anota, le da más énfasis a esas cosas. Sí, pero yo te podría decir las veces que... Es más que un remisero, es un... porque después se entiende cuando uno conoce, Javier, ¿Él siempre llevaba barata? Sí, pero a lo que voy es a otra cosa. Es un caso típico de lo que uno conoce como la guardia vieja de fuerzas de seguridad, que por cualquier cosa anota todo lo que ve y pasa para no quedar demasiado involucrado si hay algo sospechoso que él ve. Centeno era militar. Y como tal, y como remisero, anotaba todo. ¿Cuántos cuadernos escribió? 8, ¿no? No tengo idea. A mí me dieron en su momento 8. Él le da a su amigo 8, porque en el medio no te olvides que también hay un héroe anónimo que se llama Cigalupo, que es el que me da a mí. Porque él, digamos, su amigo, ¿qué sucede? En un momento, como bien vos decís, era un personaje que anota todo. Mirá, yo siempre pongo el ejemplo, ¿viste? Un día entré a casa, yo vivo en un lugar donde hay vigilancia 24 horas y le pregunto a la chica, estaba anotando un libro, y le digo, ¿qué anotás? Y me dice todo. Y yo, ¿cómo todo? Sí, mirá. Sí, todo, entonces me cuenta, ¿viste? 18:23 entré por el portón, porque hay 2 portones, por el portón tal auto, entró tal... O sea, está todo anotado, todo, ¿viste? ¿Sabés quiénes hacen eso? ¿Quiénes hacen eso en nuestro rubro? Los camarógrafos, porque van con el auto y tienen que justificar, por ejemplo, los peajes, toman nota. Porque después pasan los gastos. Claro, a eso me refería.
Diego. Claro, a eso me refería. Cuando vos ves los primeros Sí. cuadernos, son exactamente el registro de un remisero, los primeros, Exacto. ¿no? Que dice, salí de tal hora, hasta están los kilómetros, Sí, ¿viste? sí, sí. ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿Cómo se mueve el cuentakilómetros? En fin, es exactamente eso. Ahora, ¿no? hay cosas hay datos muy, muy interesantes, preocupantes y la verdad, vergonzantes, te da bronca y demás. Yo quiero que Diego nos relate nuevamente, si bien muchos ya los conocemos, pero ese testigo que va a tener que desfilar en la justicia y que dice, yo vi 60 millones de dólares ahí en la vivos. calle, en la calle Juncal, en el edificio donde vivía Cristina, Sí. en ese momento no vivía. Iban los bolsos ahí, ¿no? Pero contá un poco el tema de los euros, el tema de los dólares, Diego, porque es Un escándalo, ¿no? Tremendo, guarango. Sí, bueno, ellos cuentan, o sea, ahí tenés como imputados, muchos de ellos arrepentidos, y dentro de ese rubro arrepentidos tenés algunos que son exfuncionarios, con lo cual son monos con navaja para el poder y para los empresarios, ¿no? Porque son los que recibían, ¿no? Entre ellos hay uno que para mí es fundamental, que se llama Claudio Uberti, que ya te cuento algo, acaba de presentar un escrito, me consta, porque yo todavía tengo fuentes dentro de ese mundo, diciendo que él no solamente que va a volver a declarar, sino que va a ampliar una cantidad de cosas. Claudio Uberti. ¿Quién era Claudio Uberti? Se los recuerdo así, un ejercicio de memoria muy rápido. Era el famoso funcionario que manejaba la relación paralela con Venezuela. Exactamente. Y que fue el que venía en los aviones, que en el avión de Antonini Wilson y demás. Ese hombre manejaba todo el mundo vial. Él cuenta una vez que una vez le toca ir a llevar plata, porque él muchas veces tenía que recaudar y dársela a Muñoz. Increíble. Y que con Muñoz el iban... chorro del secretario. Que murió. Claro, el secretario de Néstor, que para que tengas idea, toda esa parte de la causa Cuadernos, que es todo lo de Estados Unidos, toda la cantidad de bienes que tenía acá, tenía 118 bienes en Argentina, 14 departamentos inmuebles, en Estados Unidos. Miren la magnitud y de que no esto, sabes lo que era, yo los recorrí, Paulo, no sabes lo que son, en los mejores edificios de ahí de la York, avenida una cosa de Collins, ¿viste? locos. Bueno, en Nueva York, mirá, te pongo un ejemplo, en Nueva York tenía un dúplex en el Plaza Hotel. Mirá. Un dúplex en el Plaza Hotel. ¿Sabés quién era el vecino? ¿Quién vivía en el departamento al lado? ¿Quién? Para tener idea dónde se manejaba este muchacho. El dueño de una marca de ropa muy conocida llamada Tommy Hilfiger. Mira, nada más y nada menos. Al lado. O sea, su vecino era, para tener idea en dónde se movía este hombre. Más de 70 bueno, palos verdes. Cuando iba Uberti a buscar dinero, a llevar dinero, dice que alguna vez vio habitaciones llenas de valijas y que alguna vez vio 60 millones de dólares en el departamento. Bueno, eso está en la causa, sí, y que además, en principio él ya dijo en un escrito hace horas que va a volver a declarar y que está dispuesto a ampliar lo que le digan. Habían comprado en su momento, contó Stornelli también esto en el escrito, que habían comprado euros, billetes de 500, porque ocupaban menos espacio. Secaron la plaza. Y Stornelli decía, y el euro empezó a subir. Claro. Entonces tuvieron que cambiar la estrategia porque iban a quedar en el daban gobierno. cuenta que algo pasaba. Está comprando tantos euros acá? Qué bárbaro. Claro, resulta, con eso, mirá, en eso movieron el amperímetro del globo. Te cuento algo, ese dólar de 500 empezó a ser muy demandado en Argentina. Claro, querían ese billete. Le decían el porteño, aunque te parezca mentira, en Europa le decían el porteño porque la mayoría de las remesas de ese de ese euro de 500 venían a la Argentina. Bueno, la cosa es que ese dólar de 500, empezó a tener más cotización, ese euro de 500, empezó a tener más cotización que los de 100, porque estaba muy demandado, porque ellos pedían eso, cuestión de acopio. Bueno, finalmente la Unión Europea, por todos esos problemas que había, decide en un momento ya discontinuar ese euro de 500. Le dio de baja. Vaya usted a saber, ¿no? Cuánto tuvo que ver la Argentina en aquella decisión. Dios mío. Diego, te hago las últimas. ¿Cómo sigue la vida de Centeno? Porque él quedó protegido en algún momento, ¿no? Bueno, él siempre, desde entrada, él en su momento optó por un defensor oficial, ¿no?
y el defensor oficial, y él decidió declarar como arrepentido. En esta causa no es testigo protegido, porque él es imputado, Claro. pero quedó bajo el régimen de protección de personas, ¿no? La verdad es que en estos casos siempre hay que ser muy prudente, porque vos, si llega a pasarle algo y vos sabés qué es de la vida de él y dónde vive y demás, Sí. empezás a estar en la lista de los sospechosos, ¿viste? Exacto. Entonces yo no tuviste siempre más contacto. me corrí vos. un poco. No tuviste ningún contacto. No. Incluso te digo, él alguna vez sí me narraron algunos de los periodistas que era toda una aventura para verlo, porque no sabes lo difícil que es para los abogados mantener contactos con sus clientes cuando están dentro de ese régimen, Claro, ¿no? Entonces, claro. alguna vez un abogado de él me contó, por ejemplo, que lo habían citado en una fábrica abandonada en el conurbano, a un horario bastante particular. Qué locura. Él fue como a un, digamos, entrepiso de cemento, pero bien de película, y dice que había un escritorio, un jarro de agua y 2 vasos. Y lo sentaron ahí, apareció Centeno, lo trajeron a fuerzas de seguridad, no sé, los que los cuidaban, y apareció. Y bueno, alguna vez también me enteré, por ejemplo, que tuvo COVID, y no sabés la preocupación que había en la fiscalía, si le llegaba a pasar algo, ¿viste? Con este hombre, claro. Sí, y bueno, la verdad es que pasó el tiempo, ¿viste? Y ahora tendrá que volver a aparecer. Él apareció porque nosotros nos tomamos todo el tiempo del mundo, ¿no? Y nos vamos a tomar más tiempo. Ahora, déjame hacer un paréntesis en el tema de los tiempos, pero él alguna vez en España, a partir de la quiebra de una empresa que estaba involucrada, Isolux, él apareció en un Zoom que organizó la justicia española por una causa, y él apareció y ahí declaró y volvió a contar un poco todo esto, ¿no? Básicamente el capítulo que refería a esa empresa. Exactamente. Pero déjame contar algo de los tiempos, porque nosotros naturalizamos que este juicio va a ser largo porque va a ser largo, y también hay que decir, y yo no me canso de remarcarlo, va a ser largo porque la justicia decidió que sea larguísimo, ¿no? Porque decidió que sean una sola audiencia por semana, de un par de horas. Recién el año que viene, en marzo, empiezan 2 audiencias. Para que tengas idea, cuando quisieron acelerar el juicio contra Cristina en vialidad, llegaron a poner hasta 3 audiencias por semana. O sea, pero que hay una decisión también judicial de que eso sea más largo. Que arranca. Te hago las 2 últimas cortitas y te dejo. Diego Cabot, el hombre que le puso kilómetro cero a este caso brutal de sobornos en la Argentina. ¿Se sabe cuál es el monto estimado que esta gente nos robó a los argentinos aproximadamente? Mira, es imposible estimarlo, porque viste la plata negra nunca podés estimar, pero hay un economista que se llama Ariel Korenberg, que fue investigador de CONICET y demás, y él en su momento, hace muchos años, hizo una cuenta y ahora la actualizó con valores reales y con referencias reales, porque me la pasó ayer. Y él estima que si realmente se devolvió el 15% de la obra pública y se devolvió el 5% de los subsidios al transporte, porque no te olvides a los trenes, no te olvides que Arroyo reconoce eso, claro. Él dice que a valores de hoy, el impacto de aquello fue 300 presupuestos del Garrahan. O sea, un Garrahan 300 años, sí. Dios mío. Y después estamos... Así tal cual me lo pasó. Y me dice, te pongo una referencia para que... Te juro, ayer me lo pasó porque suponía que me iban a preguntar a alguien. ¿Y qué número te tiró? Entonces me dice, ¿sabes a qué se cuenta? Y en su momento hablaba de más o menos algo de 38 mil millones de dólares. 36 mil millones. Un cálculo que hicieron en 2018 con otros investigadores de la universidad, del CONICET, y llegaron al cálculo, más profesor de la UBA, que si se tiene en cuenta que es, como te digo, 20% de la obra pública y 6% de todo lo que tiene que ver con la relación a los subsidios de transporte. 36 mil millones. Diego, querido, la última. Claro, actualizado da esto que te digo de 300 Garrahan, no sé cuánto es. ¿Vivís tranquilo? ¿Vivís con miedo? ¿En algún momento sentiste mucho temor? ¿Dijiste, para qué me metí más allá de la sangre periodística? Con miedo, o sea, sería bastante, te diría, soberbio si te digo que no tuve miedo y no tengo. Siempre tenés, ¿no? Porque vos cuando así, qué sé yo, metés las narices en el poder, más allá de un poco de inconsciencia y de ese vértigo periodístico, te lleva
a dar un paso más y a meter un poco más la nariz y a meterte y a querer contar más las cosas, siempre en algún punto te da miedo, porque finalmente somos vulnerables. Obvio. Y eso sucede, y vos sabés que yo soy un tipo absolutamente llano, abierto, no ando por la vida escondiéndome, pero siempre tenés un poco de temor, más allá de que no cambié tanto mi vida, un poco sí, pero no tanto. Nunca tuve custodia, nunca viví custodiado ni cuidado por nadie, ando en bicicleta, me muevo en bicicleta, en auto, vivo muy normal en ese punto, pero no dejas de tener siempre un poco de miedo, qué sé yo, es así. Sin duda. Y por otra parte, me preguntabas algo más, si fueron años muy, muy difíciles, en algún momento pensaste, ¿para qué me tiene esto? ¿No? Sí, ahora repasaba algunas cosas porque estaba repasando algunas cosas que escribí porque me pidieron que yo, y leí, por ejemplo, la nota que escribí a los 5 años del juicio, y la verdad que es una nota absolutamente desesperanzadora, porque en ese momento no pasaba nada, el kirchnerismo estaba en el poder, ese esquema que no te olvides que hubo un momento en 2019, esto ocurre en 2018, en 2019, un año después, exactamente en agosto de 2018, ese sistema que nosotros habíamos investigado y que había sido narrado con casi, te diría, corrupción a cielo abierto, como quien dice, un año después, un año calendario después, se ha previsitado y ganaba con el 57% de los votos en la PASO. Para decepcionar. Entonces en ese momento fue muy duro, a mí me hicieron pelota, me robaron y hubo un momento ahí por febrero de 2020, para que tengas idea, Pablo, me robaron 3 veces en un mes. Sí. Ya estaba acobardado el comisario cuando iba, me decía otra vez vos. Otra vez vos. Bueno, Diego, querido, yo sé todo lo que sufriste, eran cuadernos, no eran fotocopias, todo mi respeto, porque la verdad que hay que sacarse el sombrero. Y lo mejor a partir de este momento, porque los periodistas en la Argentina lograron desbaratar un sinfín de casos de corrupción y este es realmente impresionante. Todo mi respeto, todo mi cariño y un abrazo grande. Bueno, Pablito, un saludo enorme. Cuídate, y muchas gracias por el tiempo. No, por favor, un gusto grande. Diego Cabot, otra vez un periodista, ¿no?